Bueno, muchísimas gracias. Realmente para mí es todo un placer estar aquí con ustedes y volver a esta parte de la presencialidad que yo creo que nos hace falta absolutamente a todos, ¿verdad? La virtualidad es muy linda, pero ya cuando uno va desde las 7 de la mañana y termina a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, estar en Zoom, en Teams, en Webex y en absolutamente todo eso, bueno, es una locura y realmente nosotros como seres humanos necesitamos este contacto que yo creo que es importantísimo, ¿verdad? El poder vernos, el poder escucharnos, el vernos en persona realmente es algo que todos necesitamos. Bueno, vamos a dar inicio en estos 30 minutos vamos a hablar de asma inducida por el ejercicio. Entonces, mis conflictos de interés, ¿verdad? Yo en este momento estoy trabajando en un proyecto de investigación de virus respiratorio sincitial y he sido conferencista de Astra. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito del asma inducida por el ejercicio o broncoconstricción inducida por el ejercicio, porque son dos términos que tenemos nosotros que tener muy en claro. Realmente porque hay sus diferencias en estas dos realmente patologías. Se sabe que el asma inducida por el ejercicio se presenta más o menos en un 7% de todo lo que son los adultos y sobre todo en adultos que participan en deportes de invierno. Otros que también lo presentan, por ejemplo, son todos los que tienen que ver con natación, precisamente por el tipo de piscina que tenemos y el cloro que estos muchas veces tienen. En los corredores también vamos a ver esta patología, sobre todo en sitios en donde hay mucha polución o en lugares en los que nosotros vamos a encontrarnos gran cantidad de alergenos. En niños, sobre todo en el niño asmático, que esto es importante, puede tener asma inducida por el ejercicio o simple y sencillamente, sobre todo en edad de la adolescencia, llegar a desarrollar lo que se llama el asma inducida por el ejercicio. ¿Y qué nos dice Gina? Y esto es importante que hablemos porque veamos que Gina se ha venido actualizando últimamente con más rápido. La última actualización que tenemos es ahora en noviembre, en la primera semana de noviembre, donde nos habla de los cambios como más radicales que ha venido. Y ha tenido importancia también lo que es el asma inducida por el ejercicio. ¿Qué nos dice? Simple y sencillamente que tenemos que tener un cuidado, que tenemos que tener siempre un cuidado con el niño porque el asma en sí tiene un impacto dentro de las actividades diarias. ¿Y esto a qué nos lleva? A niños generalmente que se hacen sedentarios. Y que en esto el deporte para el paciente con asma debemos de tenerlo nosotros en cuenta porque no solo es el deporte sino también el juego. Recordemos que en pediatría obviamente tenemos todos estos niños que juegan racket, que nadan y todo. Estos son más fáciles muchas veces de diagnosticarlos, pero el que es muy activo, el que se cansa y no juega en un recreo, este es el niño en el cual nosotros también tenemos que tener mucho cuidado. Y también que muchas veces estos niños... Gracias. Y también que tenemos que saber que los niños que aparentemente muchas veces con asma se encuentran, decimos, bien controlados y que nos damos cuenta que no juegan absolutamente nada. Y en época de la pandemia para estos niños ha sido precioso. ¿Por qué? Porque están con los videojuegos. Entonces nosotros mismos les decimos, salga, no se contamine, no maneja distanciamiento social, lo dejamos metido en la casa y entonces obviamente está muy bien controlado. ¿Por qué? Porque no está haciendo absolutamente ninguna actividad. Entonces por eso tenemos que reconocer esta patología como esa obstrucción a nivel de las vías aéreas en el momento en que el niño desarrolla alguna actividad. Por eso es importante que nosotros hagamos preguntas claves para los pacientes, para los papás. Primero, ¿cada cuánto está usando este niño el medicamento de rescate? Es que cada vez que va a la escuela, educación física, yo tengo que usarle el rescate. Cada vez que sale a jugar o a andar en bicicleta, el niño llega y se tiene que poner, por ejemplo, un broncodilatador de acción corta. Lo mantengo simple y sencillamente al niño rezagado y le digo, no se mueva, porque yo sé como papá que le va a dar sibilancias. Entonces son de las preguntas que tenemos que hacer.
También el nivel de actividad, como les decía, sobre todo ahora que es un poquito más difícil, ¿verdad? Que los tenemos guardados y los tenemos con todos estos videojuegos, entonces es más difícil establecer eso. Y también qué tanto intervienen los síntomas en este paciente para producirle sedentarismo. Y acá el ejercicio es un disparador de las exacerbaciones. Cuando este niño está resfriado, yo simple y sencillamente sé que no lo puedo dejar corriendo ni nada porque hace una crisis de asma. Entonces son, como les decía, preguntas claves que tenemos que establecer. ¿Cuál es la patogénesis? Y esto es importante, del asma inducida por el ejercicio. Primero que nada, y lo que sí se ha visto, es que hay una hiperventilación, hay un cambio en la fisiología pulmonar y el músculo sí se ve que necesita mayor requerimiento de oxígeno. Hay un aumento de la frecuencia respiratoria y hay una condición que esto es lo más importante, que no hay una humidificación. Entonces vamos a tener estos síntomas. Por eso les hablo también de que hay una diferencia. Está el paciente con asma que nos desarrolla la sintomatología, que a los 6 minutos comienza con su cuadro de obstrucción, de apretazón de pecho y que sabemos que hace reposo y a los 20 minutos mejora. Y hay un grupo que lo que hacen es una broncoconstricción inducida por el ejercicio y mucha de estas se debe simple y sencillamente a la sequedad de la vía aérea. Entonces, obviamente que tenemos que, ustedes van a ver, de acuerdo a los artículos que revisen, que hay unos que le hablan como asma inducida por el ejercicio versus broncoconstricción inducida. Bueno, continuando con la patogénesis y lo que les decía. Simple y sencillamente sabemos qué es lo que hace el aire. El aire va a estimular todos los receptores colinérgicos, va a deshidratar la mucosa y una vez que deshidrata la mucosa, entonces se inicia con una vasoconstricción pulmonar y después hay una vasodilatación con toda la liberación de las consiguientes citoquinas y vamos a tener una miositis, que es lo que nos va a producir precisamente la broncoconstricción. Entonces, esto, ¿por qué se hace? Lo que se ha visto es que hay un cambio en el pH, un cambio en la osmolaridad, entonces vamos a tener que hay liberación de histamina, donde producimos esta dilatación, este edema, hay liberación de leucotrienos, y aquí es importante porque sí se ha visto que, por ejemplo, los antagonistas de leucotrienos, los pacientes pueden tener una adecuada respuesta, pero si uno tiene asma inducida por el ejercicio, es una de las indicaciones de que el medicamento se da en la mañana. Y hay pacientes que responden bien. Pero esto, digamos, no van a ser todos los pacientes, pero sobre todo los que van a tener ese componente de liberación de leucotrienos. Por otro lado, tenemos la liberación de los factores de crecimiento vascular y tenemos la liberación de las lipoxinas. Entonces, por eso es que todo esto nos va a producir la inflamación a nivel de la vía aérea. Aquí es donde este artículo publicado muy bonito, ¿verdad? En el 2013, en donde vamos a ver el ejercicio nos hace que haya una pérdida, una deshidratación por el frío, vamos a tener alteración a nivel de también de las secreciones, vamos a tener aumento en las mucinas y acá es donde vemos la liberación de todos los, aquí hablábamos, ¿verdad? De los leucotrienos, vamos a tener también la liberación de la histamina, vamos a tener una alteración a nivel de la membrana basal. Y esto por estimulación de los nervios. Y acá es donde se va a dar el proceso de la miositis, más que todo por la inflamación del nivel de los mastocitos. Entonces, por eso es que tenemos que tomar en cuenta que acá hay una inflamación, pero vean que es una inflamación también con un componente de tipo térmico. Bueno, aquí tenemos que Parson en el año 2013 también, como les decía, ya cuando uno revisa específicamente a los atletas, el 30% de los que tienen deportes con hielo, ¿verdad? Todos aquellos que se dedican a esquí y las olimpiadas de invierno son los que tienen precisamente, al tener esas temperaturas tan bajas, los que les producen síntomas. Se ha visto también en los patinadores nórdicos y en los pacientes ya que tienen antecedentes de asma o son asmáticos. Sí, hasta un 30% de ellos pueden ya llegar a tener posteriormente asma inducida por el ejercicio, sobre todo, como les decía, a nivel de los nadadores. Y los corredores, obviamente,
por todo el ambiente y toda la polución, y sobre todo a nivel del ozono. ¿Cómo se presenta la clínica? Pues obviamente la clínica se nos presenta más o menos a unos 6 a 8 minutos. El paciente comienza a hacer ejercicio de golpe, comienza con la dificultad respiratoria, vamos a tener que hace un pico más o menos entre los 5 a los 20 minutos y sobre todo lo que se ha visto, y esto es importante que lo preguntemos, porque el paciente refiere tos y muchas veces lo que refiere el niño es apretazón de pecho, más que posterior oírle las sibilancias, sino que el niño lo que refiere es no puedo respirar, yo siento, bueno, allá en Costa Rica muchos dicen que sienten como una plancha aquí a nivel del pecho. Entonces, por eso es que tenemos que tomar esto muy en cuenta. También, ¿verdad? En algunos casos, por ejemplo, en algunos se ha reportado que hay algunos pacientes que dicen es que estoy fuera de forma. Entonces, por eso son los síntomas que podemos tener también, que pueden hablar de que tiene cefalea, dolor abdominal y que tienen incluso mareo. Y sobre todo, como les decía, bueno, a nivel de pediatría, el niño sí nos describe el dolor torácico. Entonces, es uno de los diagnósticos diferenciales cuando nosotros tenemos un niño que nos consulta porque tiene dolor de pecho. Porque muchas veces también, a la hora de preguntarle a los papás, lo llevan al cardiólogo. Y entonces el cardiólogo no le encuentra absolutamente nada. Son niños muchas veces que son riníticos y cuando nosotros les conversamos nos damos cuenta de que tiene síntomas inducidos por el ejercicio. ¿Por qué? Cuando ya le empiezan a hablar, ¿y cuándo te duele el pecho? Ah, cuando estoy haciendo ejercicio. Más o menos como la mamá le dice a uno, no, es que está corriendo y inmediatamente se detiene porque dice que le duele el pecho y le falta el aire. Entonces, obviamente, lo primero que uno reacciona como papá es irse al cardiólogo porque dice, se me infartó. Entonces, en esto tenemos que tener precisamente ese cuidado, sobre todo porque son los cardiólogos los que muchas veces nos mandan a este grupo de pacientes. Por otro lado, vamos acá, pues obviamente es importante, ¿verdad? La evaluación, la historia clínica, el examen físico, la espirometría basal, pero recordemos, ¿verdad? Estamos en época COVID y las espirometrías están restringidas, ¿verdad? Obviamente tenemos que recordar el ambiente, en este momento no, como han visto la Asociación Americana de Tórax, ¿verdad? El ATS, la sociedad, ya han establecido criterios francos para las espirometrías. Tendremos que volver poco a poco a nuestra normalidad. Para esto van a pasar años, obviamente, pero nosotros podríamos hacer algunos test y algunas cosas, como al niño poner a correr, hacerle, por ejemplo, su pico de flujo, porque la espirometría todavía no está tan libre y es para casos especiales. Después tenemos las pruebas de broncoprovocación con ejercicio, ¿verdad? Y obviamente que tenemos que hacerlas, como les digo, en este momento que estamos con COVID, pues en una forma controlada. Sabemos que cuando encontremos la vacunación, cuando tengamos toda la población, por lo menos al 90% de la vacunación a nivel mundial, vamos a encontrar esa inmunidad de rebaño. Por eso es importante estimular la vacunación, porque tenemos que tratar de volver a la normalidad de nuestros pacientes en cuanto a sus pruebas y a sus exámenes. Es importante, ¿verdad? Como les decía, estos pacientes reportan generalmente los síntomas entre los 5 a 30 minutos y es un pobre control, porque a veces, como les decía, los papás nos dicen, está perfecto, no le uso tratamiento preventivo, pero es un niño que es totalmente sedentario. Entonces es tanto el miedo para uno como papá de asumir una patología, como digamos, y sobre todo esta que en algunos momentos les da tanto miedo, que decirles que el niño es asmático, en el cual tenemos que tener obviamente ese cuidado. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Y en esto sí tenemos que tomarlo muy en cuenta, sobre todo también en niños adolescentes. Bueno, la enfermedad cardíaca, obviamente, a veces nos encontramos con pacientes a los cuales no se les hizo el diagnóstico de alguna patología, ¿verdad? Cuando los auscultamos nos encontramos aquel soplo, más de una vez nos ha pasado, niños 3, 4 años y que los papás dicen, no, es que se agita y cuando hace ejercicio, se agita cuando come y cuando lo oímos tiene aquel soplo y tenía una comunicación interventricular, ¿verdad? Entonces en esto, por eso es importante siempre hacer toda la historia para ver que no nos encontremos ante una enfermedad cardíaca. La disfunción laríngea, sobre todo en pacientes adolescentes,
La disfunción laríngea es un diagnóstico que a veces nos cuesta porque es un paciente que va a tener su problema de estridor, tiene su problema de cierre abrupto de las cuerdas vocales y que esta se induce mucho cuando está haciendo alguna actividad. Y la disfunción de cuerdas vocales es una patología que se observa mucho en el adolescente y sobre todo en la adolescente es donde tiene mayor prevalencia. Entonces también son niñas generalmente que tienen mucho, son niñas con personalidades muy fuertes, personalidades muy estresadas, y entonces en el ejercicio es donde manifiestan simple y sencillamente su problema al hacer esta disfunción de las cuerdas vocales, como les digo, e iniciar con problemas de estridor. Entonces, por eso es un diagnóstico que hay que ser diferencial, ¿verdad? En donde yo tengo que hacer la endoscopia a través de un otorrino y el otorrino ver si las cuerdas tienen algún movimiento paradójico o pacientes que sí tienen ya per se alguna disfunción, ¿verdad? Alguna parálisis a nivel de alguna de las cuerdas, pero ya tendríamos otra sintomatología. El reflujo gastroesofágico, sobre todo también, ¿verdad? En los pacientes es una causa que ahora vamos a ver, es una de las causas de tos crónica, y en estos pacientes a veces son niñitos obesos, que entonces se les toma también, tienen mala condición física, ¿verdad? Y tienen el problema de reflujo, entonces es uno de los diagnósticos diferenciales. La hiperventilación inducida por el ejercicio también, que esto es un diagnóstico diferencial, son pacientes generalmente muy ansiosos, los cuales inmediatamente que comienzan el ejercicio empiezan o que se van a ser sometidos a una prueba, empiezan hiperventilando y entonces hacen sintomatología con dificultad respiratoria, pero cuando nosotros incluso les hacemos los exámenes son niños totalmente normales. Estos grupos muchas veces, y yo creo que en este momento nos estamos sometiendo a mucho estrés, absolutamente todos nosotros, y a la hora de estar sometidos en estrés, y estas son patologías que tenemos que empezar a pensar como diagnósticos diferenciales, porque obviamente el encierro provoca mucho problema de fobias. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay niños que están muy cómodos en la casa, que no quieren salir y que también nosotros hemos ido estimulando poco a poco el que no se le acerque la gente, mantenga el distanciamiento. Entonces son patologías que probablemente en los próximos 5 tenerlo muy en cuenta por todo lo que es la modificación de la estructura social que tenemos. Y después, interesantísimo, ¿verdad? La anafilaxia inducida por el ejercicio, que son pacientes que tienen problemas de alergia. Y entonces que tenemos alergias, por ejemplo, al trigo, algunos tipos de alimento. El paciente no hace una reacción inmediatamente, pero más o menos entre unas 8 a 12 horas después de haber ingerido el alimento, hace un poco de ejercicio y tiene sintomatología. Y esta patología está descrita desde el año de desde el año 2008, porque los pacientes pueden presentar los síntomas inducidos por el ejercicio, pero también pueden tener angioedema, pueden llegar a tener eritema. Entonces es importante hacer una historia clara de lo que ha consumido el niño en horas anteriores también, porque es algo que muchas veces se nos olvida y lo pensamos solamente en el inmediato, y cuando nos damos cuenta, pues es un niño que ha sido alérgico al maní o algunas otras cosas, y que cuando, como les digo, hay el ejercicio, hay liberación de citoquinas y entonces desarrollan la patología. También, ¿verdad? Vamos a tener, entonces obviamente que si nosotros queremos hacer una prueba de reto, ¿verdad? Esta la podemos hacer en el ejercicio, ¿verdad? La podemos realizar en su banda de hacer ejercicio, en donde vamos a aumentar su frecuencia cardíaca al 80% y vamos a hacerle espirometría en los diferentes momentos, ¿verdad? Y a los 6-8 minutos, generalmente estos pacientes van a presentar una caída de su volumen expiratorio forzado, que puede ser puede ser el 10%, y comienzan con la sintomatología. Una vez que dejamos de hacer ejercicio, poco a poco el paciente va recuperando. Vamos acá. Se nos ha quedado pegado. Y no pasó. Ahí está. Y para que veamos, porque esto es algo en el año donde tenemos acá, en el año de
1973, ya hace varios añillos, ¿verdad? De esto, como podemos, un artículo muy bonito, ¿verdad? Publicado en el Jackie, en donde podemos observar precisamente donde al paciente le hacen pruebas de función pulmonar para poder ver la caída de su volumen, y después a los minutos vemos aquí entre los 5 a 10 minutos hay una caída completa de su volumen, y después se sostiene y más o menos entre los 15 y 20 minutos comienza a ascender, que realmente por eso esto es la descripción histórica de lo que el paciente hace y precisamente en lo que está basada la prueba para hacer el ejercicio. Y acá, como podemos observar en sí, ¿verdad? En el año 2009, ¿verdad? Donde podemos ver el paciente inicia con el ejercicio, se hace la espirometría, posterior más o menos este paciente se le hace a los 10 minutos de haber comenzado y vemos una caída abrupta de la espirometría del volumen expiratorio forzado. Entonces esto es lo que normalmente uno va a ver en este grupo de pacientes. Y a veces es tan sencillo como que les digo, tener la banda y poner el paciente a correr, mejorar, o sea, ver cómo aumenta su frecuencia cardíaca y hacerle la espirometría en los diferentes momentos, que realmente en el ATS están todas las indicaciones que son muy bonitas. Vamos a ver, se me ha quedado pegado. No pasó. Entonces veamos la siguiente. Si me puedes pasar la próxima, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros siempre vamos a tener que tomar en cuenta en este grupo de pacientes? Primero que nada, nos encontramos ante un atleta de alto rendimiento. Bueno, ustedes aquí en Dominicana tienen atletas de altísimo rendimiento. Entonces, en esto, obviamente, nosotros tenemos que estimular el deporte y tenemos una forma de estimular precisamente el deporte es, si tenemos niños con asma, no es decirles no sean deportistas, sino más bien estimular a estos deportistas y tenerlos estables dentro de su enfermedad. Ver si no es más bien solo una broncoconstricción, ¿verdad? Que es simple y sencillamente en eso. Si se le da tratamiento, también se le da tratamiento en el momento en que hacen ellos el ejercicio, pero no tienen como la historia de asma, no hay historia de alergenos, y este paciente es más que todo por el cambio a nivel de la temperatura. El paciente sí tiene rinitis alérgica. ¿Y por qué la rinitis alérgica es importante en esto? La rinitis alérgica, si yo no tengo un buen control, el paciente cambia el patrón respiratorio. Y cuando hace ejercicio, abre la boca y todo respira por boca. Entonces yo tengo que tener muy estable al paciente de la rinitis alérgica para que respire por donde tiene que ser, tenga un buen patrón y humidifique la vía aérea. Entonces muchas veces le tenemos un diagnóstico paciente, por ejemplo, de que es asmático, que no puede hacer ejercicio, o le empezamos a hacer ejercicio, pero no le controlamos la nariz. Y si no le controlamos la nariz, este paciente nunca nos va a mejorar. Bueno, es uno de los diagnósticos diferenciales también de tos crónica, porque como vimos, hay algunos chiquitos que algunos niños que simple y sencillamente se detienen a hacer su ejercicio porque comienzan con tos. Siempre hacer un diagnóstico de que no hay una obstrucción de la laringe y ver, esto sí es importante, que si el niño está con una infección respiratoria, porque si el niño es asmático y está con una infección respiratoria, no nos va a poder hacer bien el ejercicio, entonces en esto sí tenemos que tomarlo muy en cuenta. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, ya para ir concluyendo, ¿qué nos dice Gina? Y en esto es importante, ¿qué nos dijo Gina ahora en el 2021? Y es algo que me gustó mucho porque es lo que dice en noviembre, que se cambiaron mucho a lo que son las medidas también no farmacológicas. Y esto es interesante porque cuando uno revisa las tablas sí lo agregaron. Entonces, se da mucho énfasis, antes recordemos que se daba mucho énfasis a la parte de medicamentos. Y en este momento no es solo la parte de medicamentos, tenemos que tener también actividades que mejoren la salud respiratoria de los pacientes, tanto de los adultos como de los niños. Entonces también tenemos que enfocarnos. ¿Por qué? Porque recordemos que el concepto de medicina viene cambiando en los últimos 15 años y ya estamos hablando de una medicina de precisión. Estamos hablando de una medicina integral en la cual yo tengo que tener la sociedad por un lado que me dé todas las medidas necesarias, la parte del paciente
con su familia, la parte también ambiental que tengo que tener control y el medicamento mínimo necesario para ese paciente. Entonces ahí es hacia donde va todo lo que se habla como medicina de precisión y medicina personalizada. Entonces, las intervenciones no farmacológicas, que esto se presentó en marzo de este año, pues obviamente hay que indicarle a la población con asma que las actividades físicas son beneficiosas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de nuestros pacientes tenemos que estimularlos y evitar el sedentarismo, y esto sí tiene una evidencia A. Dar las indicaciones para evitar la broncoconstricción con el uso regular de corticoides inhalados si es lo que necesita nuestro paciente. Si tenemos un paciente que tiene mucha sintomatología, con el ejercicio tenemos que darle tratamiento preventivo. Dar las recomendaciones como es el calentamiento, el uso en algunos pacientes de lo que es el SABA y dosis de, ¿cómo se llama?, de corticoide inhalado y formoterol pre-ejercicio, con evidencia B. Esta, digamos, como ven, es la modificación de la tabla, pero está así como lo dice. Promover el ejercicio cardiovascular, y en esto se habla de la natación, y yo creo que todo el mundo nos ha preguntado, ¿pero es bueno que naden? Sí, es bueno que naden. ¿Por qué? Porque mejora la capacidad pulmonar. Pero las piscinas tenemos que estar seguros que no sean piscinas con exceso de cloro, porque el exceso de cloro nos va a producir sintomatología. ¿Por qué? Porque nos produce rinitis, y a la hora de tener rinitis hay obstrucción y el paciente no respira bien. Hay poca evidencia de recomendar un ejercicio sobre otro. Esto es interesante porque cuando nosotros hablamos, se habla de ejercicios tal vez que no produzcan tanto impacto. Se ha hablado de que los ejercicios de alto impacto son peor, que por ejemplo para un futbolista le va peor, pero a la hora de revisar la evidencia no hay evidencia. O sea, esta parte de la recomendación de los deportes la hemos dado basada en recomendación de expertos. Entonces, por eso es que es muy importante que también, si nosotros podemos hacer estas investigaciones, sea lo mejor que tengamos nosotros, o sea, poder hacer investigaciones locales. Se ha recomendado, por ejemplo, y aquí en Dominicana, que tienen el béisbol, porque uno sabe que son carreritas y descansan, carreritas y descansan, ¿verdad? Entonces es uno de los deportes que siempre ha sido recomendado, pero realmente no hay mucha evidencia con respecto a esto. Vamos a ver, ok. ¿Y cuándo se debe restringir el ejercicio? En infecciones virales, cuando las temperaturas sean muy bajas, y en pacientes cuando estén alérgicos y que los niveles de polución estén muy altos. Nosotros como sitios que nos da toda esta parte de influencia, yo no sé cómo les va a ustedes, pero cuando nosotros en Costa Rica nos llega el polvo del Sahara, terrible nos va. Los pacientes comienzan con una cantidad de sintomatología de terror. Entonces, cuando ya se ve que viene la ola del polvo del Sahara, se les avisa, generalmente se estimula para que los niños tengan los cuidados y las familias tengan los cuidados. Ahora con esto, obviamente, hemos logrado disminuir mucho, ¿verdad? Entonces, pero llegará un momento en que no andaremos, esperemos con esto. Pero, obviamente tenemos que tener cuidado de cuando haya polvo del Sahara, si a ustedes también los afecta, entonces en ese momento habrá que explicarles a las familias que tenemos tal vez que restringir toda la actividad mientras pasa estas olas de polvo. ¿Y cómo mejorar? Pues obviamente las recomendaciones, ¿verdad? Sobre todo las recomendaciones para los deportistas, mejorar la condición cardiorrespiratoria, ¿verdad? A través de ejercicios aeróbicos. El paciente necesita aprender a respirar bien, ¿verdad? Que cuando muchas veces nosotros nos lanzamos a hacer ejercicio y cuando nos damos cuenta ya nos olvidamos cómo respirar, respiramos por la boca, ya no sabemos ni por dónde estamos respirando. Cuando un niño corre, juega, brinca, no piensa en cómo está respirando, pero si nosotros tenemos ya niños como atletas y todo esto, hay que enseñarles a respirar bien. Es importante, ¿verdad? Que muchas veces, como les decía, el aire seco, esto es lo que a veces nos provoca también, ¿verdad? Problemas de sintomatología y sobre todo lo que es a nivel del estrés oxidativo. Entonces sí se ha visto que el estrés oxidativo, si yo tengo al paciente en constante entrenamiento, el estrés oxidativo va a ir disminuyendo.
¿Y qué decimos del calentamiento? Pues también hay recomendaciones. Siempre el calentamiento se ha visto que induce un periodo refractario, que es lo que se recomienda, por lo menos unos 15 minutos antes de hacer el ejercicio, debido a que hay una liberación de las citoquinas y entonces el paciente ya puede desarrollar su ejercicio en una forma adecuada en las siguientes 4 horas. Y también lo que se ha propuesto con el calentamiento es que hay una liberación de las catecolaminas y liberación de los mediadores de mastocitos, entonces esto hace que el paciente tenga una mejor evolución. ¿Y necesitamos tratamiento o solo en caso de ejercicio? Preguntas claves: síntomas diarios, despertares nocturnos, síntomas con el ejercicio, los atletas de alto rendimiento, comorbilidades. Cada cuánto tiene los síntomas durante o después del ejercicio, y si se asocia más que todo con la parte de broncoconstricción severa, pues nos va a decir si nosotros tenemos que escoger el tratamiento. Si yo tengo un paciente que hace ejercicio 3 veces por semana o 4 veces por semana y yo tengo que usarle el broncodilatador de 3 a 4 veces por semana, es un paciente que muchas veces uno dice, mejor lo monto en un tiempo por terapia preventiva. Vemos la evolución de ese paciente antes de que esté usando el broncodilatador de acción corta, porque tiene su riesgo, porque si también nosotros vamos a tener un paciente que hace ejercicio, sobre todo los escolares, si le tenemos que usar el salbutamol todos los días, de lunes a viernes, mejor entonces tenemos que valorar bien si este paciente lo que necesita es un tratamiento preventivo para que tenga una vida normal con el ejercicio. Y acá, modificado ya para terminar, vemos la tabla del GINA, ¿verdad? También el 2021, el abordaje inicial, confirmar el diagnóstico, el control de los síntomas, comorbilidades, técnicas de inhalación y metas importantes del niño y de la familia. Por eso es que hablamos ahora que les digo, porque la parte también de medicina tiene que tomar en cuenta lo que la familia considere y todas las barreras que muchas veces nos presenta el tratamiento. Vemos, entonces, si nos trae una tablita muy bonita, ¿verdad? Que si el niño tiene síntomas la mayoría de los días, con despertares más de una noche, con una espirometría baja, si lo tiene así, entonces obviamente es un niño que es mejor que tenga su control y al cual lo vamos a valorar a ver si necesitamos terapia combinada. Si el niño no tiene esto, entonces nos encontramos que los síntomas son la mayoría de los, no son la mayoría de los días, digamos, y el niño acá no es tanta su sintomatología. Obviamente podemos también utilizarle, digamos, si es un niño que encontramos como de paso 3 de asma, darle dosis media de corticoide inhalado o dosis baja de combinado. Y si el niño son solamente síntomas 2 veces a la semana, ¿verdad? Entonces, dosis bajas. Como es lo que les decía, si tiene más de 2 veces por semana, ya ahí tenemos que considerar iniciarle con tratamiento. Si el niño es solo 1 vez por semana, entonces es ahí cuando se utilizaría el SABA. Pero como vemos, ya hay una recomendación de parte del GINA de cuándo utilizar en estos pacientes. Y pues el ejercicio es beneficioso, hay que tener un control adecuado, la educación de los efectos positivos, controlar nosotros a nuestros atletas, tomar las medidas preventivas con un diagnóstico y dar el tratamiento que menos efectos secundarios lo tenga. Y esta imagen a mí me gusta porque esta imagen es que presentaba es un póster que tenían hace como 15 años en New York, en zonas del país, en zonas de riesgo, en donde decían precisamente que no cortemos las alas de nuestros niños y que permitamos a nuestros niños ser lo que puedan llegar a ser, incluso si pueden ser deportistas de alto impacto. Eso es en lo que nosotros tenemos que trabajar, en un adecuado diagnóstico, ver el diagnóstico diferencial, tratar las comorbilidades, dar el tratamiento cuando tengamos que dar para que este niño llegue a su plenitud. Incluso si va a ser un atleta de olimpiadas, que podamos llegarlo a que sea un atleta de olimpiadas, pero con un tratamiento adecuado. Muchísimas gracias.